Bienvenidos a Libertad Financiera para el Corazón, el podcast donde exploraremos los desafíos, las luchas y las victorias de aquellos que buscan romper con los patrones de la codependencia y construir una vida más saludable y equilibrada. ¿Te sientes paralizado por el miedo al rechazo? ¿Evitas poner límites por miedo a perder a quien amas? Si te identificas con estas preguntas, estás en el lugar correcto. En este episodio profundizaremos en los miedos que acompañan a la codependencia, revelando cómo afectan nuestras decisiones y relaciones. Escucharás historias reales, estrategias efectivas y consejos prácticos para enfrentar esos temores y comenzar a sanar. Prepárate para descubrir el poder de enfrentar tus miedos, fortalecer tu autoestima y establecer límites saludables, porque es hora de dejar de vivir en la sombra del miedo y empezar a brillar con tu luz propia. Yo soy Noah y Ronnie. Te invitamos a unirte a nosotros en este viaje hacia la libertad emocional. Comencemos. Bueno, pues ya estamos aquí en este podcast de Libertad Financiera para el Corazón con esta playlist de los miedos. Y hoy tenemos una invitada que a mí me gusta mucho platicar con ella, coincidir con ella. Me transmite como mucha paz y a veces un poco de locura. Entonces, bueno, pues bienvenida Goretti, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Aquí ya lista para transmitir lo que se pueda sobre este tema y complementar a la lista de temas que han venido grabando. Bien, entonces Goretti, y con un gusto y un placer. ¿Cómo estás, Ronnie? Pues bien, con esta voz tosiquienta. Y bueno, pues habíamos correteado un poco a Goretti, pero ya por fin se nos está haciendo pues tenerla aquí con nosotros. Y va a ser un placer compartir este podcast y pues que venga lo que tenga que venir. ¿Cuál es nuestro tema? Con este miedo a la expectativa irracional. Entonces, bueno, pues adelante, Goretti. Bueno, muchas gracias. Buenas noches otra vez, o tardes, dependiendo a la hora que nos escuchen. Pues es un tema interesante que lo estuve meditando, ¿no? Desde hace unos días, ¿no? El miedo a la exigencia irracional o irreal, ¿no? Y me puse como a hacer ahí un censo, ¿no? Poblacional entre la gente de mi oficina, la gente de mi familia, ¿no? Les preguntaba qué era para ellos, ¿no? Este tema de una exigencia irracional o irreal, y pues muchas personas me dieron así, pues pensamientos pues bien, pues extremos, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? En el caso de mi mamá, ¿no? Que me decía, no, pues yo que tengo prótesis de cadera, una exigencia, una expectativa irreal sería regresar el tiempo y poder evitarme esta lesión y no tener esta lesión, ¿no? Otra persona me dijo como de poder hacer algo para poder parar, ¿no? El huracán, ¿no? Que está entrando a México, ¿no? Y pues sí, al final me di cuenta cómo las personas pues normales, ¿no? Que no tienen algún problema emocional, como en mi caso que tengo la codependencia, pues piensan en cosas bien sencillas como eso, ¿no? Porque si a mí me preguntas qué pienso por una exigencia irracional, pues lo primero que pienso es controlar a una persona, ¿no? O controlar una situación, o controlar mis miedos, o controlar mi ansiedad, o algo que tenga que ejercer con el control, ¿no? Y la gente normal no, la gente normal piensa como, pues una expectativa irreal o irracional para mí es pues volar como Superman, ¿no? Y ojalá mis pensamientos fueran tan sencillos como esos, pero en mi caso, pues no sé, como que me puse a adentrarme en mi infancia, ¿no? De que yo pensaba, ¿no? De niña, no sé, yo en la cultura en la que crecí, pues el miedo era como algo que no estaba bien visto, ¿no? O sea, ser una persona con miedo era igual a ser una persona vulnerable, una persona débil, una persona sin carácter, una persona sin valor, ¿no? Entonces yo desde niña pues tuve como esta educación de si lloras te pego más para que llores, ¿no? O te pego para que llores de a de veras, ¿no? O sea, no sé, como esta invalidación como del miedo, pues me llevó a pensar que estaba mal tener miedo, ¿no? Y en el tema de la expectativa, pues yo creo que desde niña siempre he tenido
pues expectativas, ¿no? Que en su momento pues no las veía mal, ¿no? Pero en el sentido de tener una expectativa de, pues cuando eres niño, bueno, no sé, al menos en mi caso, pues mi expectativa más grande era que mis papás nunca se murieran, ¿no? O que mis abuelos nunca se murieran, ¿no? O sea, como que pensar en la muerte cuando yo era niña era algo que me causaba como muchísima angustia y muchísima ansiedad, ¿no? Y obviamente pues desde niña ya era una exigencia pues irreal, ¿no? Una exigencia irracional, porque obviamente pues la gente se muere, ¿no? O sea, es algo que yo no puedo evitar y yo no puedo controlar, ¿no? Y a mí el tema de la exigencia, o sea, simplemente pensar en la exigencia o en la expectativa, pues me genera ansiedad. O sea, la palabra per se me genera mi ansiedad, ¿no? ¿Por qué? Porque me hace estar pensando en un futuro que ni siquiera puedo controlar, que no puedo vislumbrar, que no puedo saber cómo viene, ¿no? Pero sería como muy iluso de mi parte pensar que una de las cuestiones por las cuales yo podría sanar mi codependencia o podría sanar alguna enfermedad emocional sería ya jamás volver a tener una expectativa, porque yo creo que la expectativa me va a acompañar toda la vida, ¿no? Y el miedo me va a acompañar toda la vida, porque a lo largo de la edad que tengo, pues me he dado cuenta que las emociones pues no son malas, ¿no? Y que desafortunadamente yo crecí pensando que las emociones eran malas, ¿no? Y que las personas sanas emocionalmente, ahorita que fue ayer el Día Mundial de la Salud Mental, ¿no? Que la salud mental era ser personas que no tienen miedo en la vida, que no se enojan, que no tienen ansiedad, que no se deprimen, que personas que están totalmente estables todo el tiempo, ¿no? Y creo que esa fue una de las cosas por las cuales yo tuve como un muy express emocional, ¿no? Que me llevó a estar todo el tiempo pensando hacia afuera de mí, ¿no? Y el estar pensando hacia afuera de mí, pues ¿a qué me llevó a corta edad? Pues a querer cambiar mi realidad, ¿no? Entonces mi expectativa era, yo no quiero tener el papá que tengo, yo no quiero tener el padrastro que tengo, yo no quiero tener la mamá que tengo, no quiero los hermanos, no quiero, o sea, todo lo que estaba alrededor de mi vida no era lo que yo quería, ¿no? Entonces mi expectativa irreal era que mi vida fuera la vida de la persona que estaba enfrente de mí, la vida de la persona que, no sé, mi vecino, mi primo, mi compañerito de salón. O sea, era como una insatisfacción constante de la vida en la que yo estaba viviendo, ¿no? Yo no sé si en algún momento de la vida de mi infancia pasó algo, que la verdad no lo sé, que me llevó a tener como este rechazo y entonces a vivir como en estas expectativas constantes, ¿no? Cuando yo empiezo a crecer, empiezo a tener en la adolescencia, en la juventud este tipo de cuestiones, pues estas expectativas cambian. O sea, ya no es una expectativa de papá, mamá, o sea, de círculo nuclear, ¿no? Ya las expectativas, pues no sé, en mi caso en la adolescencia, pues fue una búsqueda pues muy fuerte, ¿no? De querer buscar esa identidad familiar que yo no sentía que encontraba en mi casa afuera, ¿no? Entonces mi expectativa irreal pues siempre fue encontrar pues en mi mejor amiga un cuidado materno, ¿no? En mi mejor amigo un cuidado paterno, ¿no? En otro amigo identificarme con un hermano, ¿no? O sea, siempre tuve como esa expectativa irreal de todo lo que no me gustaba de mi vida, acomodarlo en otra realidad, ¿no? Alterna en mi cerebro, ¿no? Que me llevaba a tener siempre esta exigencia de más hacia las personas, ¿no? Entonces, obviamente, en mi caso, ¿no? Pues mi codependencia creció al sentido de pensar y de realmente creer que esta expectativa me la tenían que cumplir las demás personas, ¿no? O sea, que mis amistades, que mis parejas, que mis profesores de escuela, ¿no? Yo tenía como mucho este acercamiento con los profesores de mi escuela, de la secundaria, de la prepa, como que yo quería que me adoptaran, ¿no? Como que yo quería que me hicieran sentir ese calor de casa que según yo y mi expectativa no tenía, ¿no? Entonces como que crecí como con esos patrones de expectativas como trasladadas a otras personas por tener esta carencia de poder aceptar mi realidad, ¿no? Esta ausencia de mí, ¿no? Esta falta de identidad. O sea, al grado de que pasé por momentos de mi vida en donde ni siquiera me aceptaba a mí misma como persona, como mujer. O sea, yo desde que era niña, desde que tenía 7, 8 años, yo quería ser niño, ¿no? O sea, porque yo decía, no, es que a las niñas les va de la fregada, ¿no? Las niñas son pendejas, las niñas son débiles, a las niñas las golpean, a las niñas las hacen menos, ¿no? Porque de parte de mamá, pues todas son viejas, ¿no? Hasta la perra era perra, ¿no? O sea, todas eran mujeres, ¿no? Entonces, como que yo crecí con esa creencia, ¿no? Entonces, mi expectativa irreal es, pues yo quiero ser niño, ¿no? O sea, yo tengo que ser niño, ¿no? Entonces todos mis comportamientos eran como el rechazo, ¿no? Hacia esta parte natural de mi vida, ¿no? Entonces cuando voy creciendo, ¿no? Y me voy encontrando con las situaciones de vida, pues naturales, ¿no? De cualquier persona, pues yo creo que ahí se empieza a gestar, en mi caso, pues este tema de
de codependencia, que para mí es un patrón muy claro, ¿no? Como en el momento en el que yo me relacionaba con cualquier persona, ya traía yo una expectativa de frente, ¿no? Y una expectativa irreal, ¿no? Y ya no eran las expectativas de una niña de 4 o 5 años, de puta, ojalá Santa Claus llegue en la mañana, ¿no? Y me traiga mis regalos, ¿no? O una expectativa de una niña de 3 años de ojalá mi abuela pase por mí y me lleve a la feria, ¿no? Y era una expectativa de un adolescente de 14, 15 años con consumo de drogas, con consumo de alcohol, diciendo, puta, mi expectativa es que tú que estás enfrente de mí sanes mis heridas, ¿no? Tú que estás enfrente de mí me rescates, ¿no? Tú que estás enfrente de mí me ayudes a todo lo que no he logrado solventar a lo largo de estos años, ¿no? Entonces, pues obviamente, ¿qué fue generando en mí este tipo de expectativas irreales? Pues fue generando más vacío, fue generando más dolor, fue generando más resentimiento, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo como a participar como en estos grupos de recuperación, ¿no? De 12 pasos, estos programas, y me empiezo a dar cuenta como de estas cosas que estoy comentando, pues lo primero que pienso, pues es como, o sea, pues ¿qué no es normal, no? O sea, ¿qué no es normal tener expectativas en la vida? ¿Qué no es normal que la gente te dé? O sea, ¿qué no es normal que alguien me rescate, no? O sea, ¿qué no es normal? Y empezarme a dar cuenta que no, o sea, que al final pues son expectativas irreales que yo fui planteando a lo largo de los años, pero no porque fuera una mala persona o porque estuviera, no sé, ¿no? O sea, simplemente porque era el nivel de capacidad que yo tenía de sobrevivir al mundo, ¿no? De sobrevivir a mis circunstancias de vida, que fue agarrarme de expectativas irreales a lo largo de varios años, como para ir escalando de edad en edad, y en mi caso, pues no quitarme la vida, ¿no? Yo tuve 3 intentos de suicidio, y esos 3 intentos de suicidio yo sí creo firmemente que fueron una expectativa irreal de pensar, si me quito la vida, las cosas se van a solucionar, ¿no? Entonces al final no se solucionaba nada porque ni lo lograba. Entonces cuando eran intentos como fallidos, lo único que yo pensaba era, es que la vida no puede ser una expectativa constante, ¿no? Al menos para mi caso, ¿no? Entonces, no sé, como que a lo largo de estos años, como que he encontrado que el miedo no está mal, ¿no? Que la expectativa no está mal, pero que cuando se juntan en mí con una intención o con un vacío, ¿no? Que sale en mi caso de mis necesidades emocionales, ¿no? Que sale en mi caso de una infancia no resuelta, que sale en mi caso a lo mejor de resentimientos con los papás, que sale a lo mejor en mi caso pues de abusos, ¿no? Que sale en mi caso a lo mejor de muchas carencias pues que no he logrado resolver, pues siempre voy a ir caminando en la vida con estas expectativas irracionales, ¿no? O sea, al grado de que a mí ya me daba mucho miedo relacionarme con la gente, ¿no? O sea, como que a mí me pasaba que a mí me presentaban una persona, nos llevábamos bien 15 minutos y puta, ya era mi mejor amiga, ¿no? O ya era el amor de mi vida, o ya íbamos a ser socios, o ya era la mamá que nunca tuve. O sea, yo siempre quise adoptar como mamás a las mamás de mis amiguitas, ¿no? O sea, siempre quise pues estar en otra familia, ¿no? Siempre quise estar en otra realidad. O sea, mi cabeza como que pues fantaseaba constantemente, ¿no? O sea, yo nunca pensaba como en ese tema de pues de los niños, ¿no? De 8 o 9 años, de ¿qué quieres ser de grande? Pues yo quiero ser bombero, ¿no? Así te dicen, ¿no? Yo pensaba cosas como de ¿qué quieres ser de grande? Pues no sé, güey, ¿no? Yo solo sé que no quiero vivir. O sea, yo mi primer intento de suicidio fue a los 11 años. Yo no quería vivir, ¿no? O sea, yo tenía muy claro que la vida estaba muy pesada para mí, ¿no? O sea, que emocionalmente pues era una carga muy fuerte para mí, ¿no? Entonces, no sé, como que en el momento, como que yo pensé que mi expectativa irreal pues era como cortar, ¿no? Como cortar esa intensidad de sentir, ¿no? Y yo no sé, pero al menos en mi caso, mi tema siempre ha sido el miedo, ¿no? O sea, el miedo a mí me ha acompañado toda la vida, ¿no? O sea, para mí es más difícil de aceptar un día que no siento un hueco en la panza al día que siento todos los días un hueco en la panza y la ansiedad y la angustia. ¿Por qué? Ya ni sé, ¿no? O sea, es como una naturaleza de mi cuerpo de estar en constante miedo y en constante defensiva y en constante expectativa, ¿no? Entonces, no sé, como que a lo largo de este proceso pues tuve que irme dando cuenta qué tanto miedo ya me daba relacionarme, porque siempre me relacionaba con la expectativa por delante, ¿no? Siempre llegaba con las personas contándoles mis carencias, ¿no? Como esperando como que me rescataran, ¿no? Y siempre me costaba mucho trabajo como relacionarme pues desde una parte sana, porque realmente no tenía una parte sana en mí, ¿no? Entonces,
pues a lo largo de estos años como que me he dado cuenta que pues que he tenido como que sanar, ¿no? He tenido como que sanar. Obviamente sigo teniendo expectativas, tengo sueños, pero hoy tengo ya expectativas como más reales y más aterrizadas que sigo pensando que pues no están en mi control, ¿no? Y creo que en mi caso pues es lo que me ha ayudado a tener un programa de 12 pasos o tener una terapia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay cosas que están en mi control y hay cosas que no están en mi control, ¿no? Y yo creo que vivir un mundo sin expectativas de algo, pues también es vivir, bueno, en mi caso así lo creo yo, es vivir como en un estancamiento emocional donde pues nada te motive, ¿no? Donde vas a trabajar y te sientas, trabajas 8 horas, te pagan, sales de tu trabajo, te vas a gastar tu dinero, estás con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, pero sin ninguna motivación, ¿no? Entonces, pues ¿cómo le hago yo para no tener ese miedo a relacionarme, a no tener ese miedo a vivir en esa expectativa irreal, ¿no? Pues en mi caso, pues trato como de primero entender cuáles fueron mis necesidades, ¿no? Que eso pues ha sido un trabajo de muchos años, ¿no? Cuáles han sido mis carencias, cuáles han sido mis dolencias, ¿no? O sea, en mi caso yo tiendo mucho a la ansiedad y a la depresión. O sea, me puedo bandear mucho de un lado a otro, ¿no? Entonces a mí lo que me ayuda es como estar presente, ¿no? O sea, tratar de estar presente conmigo misma lo más que puedo y me siento mucho como a platicar conmigo, ¿no? O sea, yo pues trato como de hacer este contacto con mi persona de hace 6, 7 años, o sea, de edad de 6, 7 años, y trato como de sentarme y conectar conmigo en el sentido de pues, ¿qué quiere Lorena, no? O sea, ¿cómo se siente Lorena? ¿Dónde está Lorena, no? Y sobre todo yo me he dado cuenta que cuando yo estoy en alguna situación donde mi expectativa es irreal, tengo las manos frías, se me seca la boca, se me hace nudo la panza, empiezo a temblar, me empieza a entrar ira, y ahí me doy cuenta perfectamente que mi expectativa no está siendo racional, ¿no? O sea, que mi expectativa puede estar impulsada por el ego, impulsada por la soledad, impulsada por el miedo, impulsada por mil cosas, ¿no? Y cuando yo sé que mi expectativa es una expectativa sana, pues porque no me hace sufrir, ¿no? Entonces yo creo que la gran herramienta o el gran termómetro que yo he encontrado es, pues si mis expectativas me dan paz, son expectativas sanas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hoy en la vida pues tengo expectativa de crecer profesionalmente, de viajar, de formar una familia, de estar en paz, de tener una buena relación con mi mamá, de tener una buena relación con mis amigos, y ese tipo de cosas me dan paz, ¿no? O sea, ¿qué tipo de expectativas hoy me podrían dar miedo o me podrían dar una emoción insana? Pues no sé, podría ser el clásico, ¿no? Que yo lo pasé muchas veces, ¿no? Como pues le voy a hablar a mi ex, ¿no? Y vamos a ser amigos, ¿no? Pues no, eso no pasa, güey, ¿no? Bueno, en mi caso no pasa, ¿no? Porque yo la mayoría de las relaciones de pareja que tuve, pues fueron relaciones tormentosas y de estira y afloje, y de si te vas me mato, pues mátate, y pues me mato, ¿no? Y ni te matas, ni se muere nadie, y ya están chingando, ¿no? Entonces, pues una expectativa irreal que yo tenía siempre era, voy a ser amiga de mis exparejas, ¿no? Porque soy bien buena onda, porque no quiero que hablen mal de mí, porque quiero conservar, ¿no? Ese tipo de decisiones, de expectativas, pues a mí no me generan paz, ¿no? ¿Qué otro tipo de expectativa no me genera paz? Renunciar a mi trabajo para irme a comprar un billete de lotería y tener la expectativa de que cuando me saque la lotería, mis problemas se van a acabar, ¿no? Y puedo vivir comprando billetes de lotería y gastándome un porcentaje bueno de mi sueldo, que ya lo hice, por eso lo cuento, ¿no? Comprando billetes y no ganándome nada, ¿no? Y luego, como me dicen a mí, pues en los grupos de terapia, ¿no? O sea, Dios no le da dinero a los pendejos, ¿no? Entonces, pues por algo a mí no me daba, ¿no? Y no me ha dado y me da lo que necesito, ¿no? Porque al final, pues creo que en este proceso la parte espiritual, en mi caso, pues ha tenido mucho contrapeso, ¿no? Con esta forma de pensar mía y con esta forma de vivir en estas expectativas, ¿no? Porque pues es lo único que a mí me ha bajado, ¿no? O sea, es lo único que a mí me da como el contrapeso, ¿no? De la paz, como el contrapeso de entender que puede existir un plan divino, ¿no? Y no sé, a mí hay gente que me pregunta, o sea, ¿cómo puedes creer en Dios si no lo has visto? ¿Cómo puedes creer en un poder superior si no lo has visto, no? Y yo, pues no sé, como que me he dejado de tratar de convencer a la gente, ¿no? Que también es una expectativa irreal, ¿no? Tratar de convencer a la gente de que la forma en la que tú crees, piensas, vives, ¿no? Pues es la correcta, ¿no? O sea, me he dado cuenta que, pues creo que la respuesta más sencilla es, si te funciona y te da paz, pues sigue por ahí, ¿no? Entonces a mí cuando la gente me pregunta,
¿Por qué vas a un programa? ¿Por qué crees en Dios? ¿Por qué meditas? ¿Por qué rezas? ¿Por qué no la haces de jamón como antes, no? ¿Por qué? Pues simplemente porque no me funciona, ¿no? ¿Y qué me funciona? Pues hoy me funciona pues tener como pues como interiorizar, ¿no? Como este tipo de cuestiones de desde dónde estoy empezando a decidir, ¿no? O desde dónde estoy empezando a sacar esta expectativa, ¿no? O sea, si son pues expectativas sanas o son expectativas pues irracionales, ¿no? Causadas por el miedo, ¿no? Y en mi caso, pues a mí me bota, ¿no? El botón de la codependencia y me hace empezar a actuar pues controladora, miedosa, insegura, manipuladora. Empieza a sacar una parte de mi locura o de mi enfermedad que empiezo a dañar a las personas, ¿no? Empezando por mí, ¿no? Entonces, pues no sé, creo que es un tema que puede dar para muchísimo más, pero que en estos breves minutos, pues más o menos yo la he llevado así. Es como el proceso que he vivido en estos años y que lo único que sé es que para yo poder seguir como en esta constante de expectativa real y sana, pues tengo que estar consciente, ¿no? Consciente de mí, consciente de mis emociones y consciente de mi realidad, ¿no? Entonces creo que eso es lo que podría compartir. Gracias, gracias Goretti. Ahorita escuchándote, híjole, donde me lleva como de primera instancia es ¿cuál es la diferencia entre estas expectativas irracionales y la fantasía catastrófica que yo vivo, ¿no? O sea, cómo se manifiesta las expectativas muchas veces en una fantasía pues catastrófica, ¿no? Todo está mal o muy polarizada de, híjole, voy a vivir abajo de un puente, ¿no? O sea, si no genero lana, o sea, ¿cómo me voy relacionando conmigo misma a través de las fantasías? Y escuchándote también, híjole, esta parte de las parejas, ¿no? O sea, ¿cuántas expectativas no le dije a mi pareja que tenía que cumplirme para no sentir ese vacío que yo siento, ¿no? O sentía. Y así me fui relacionando y como una parte muy camaleónica, ¿no? También lo disfrazaba como de amor, lo disfrazaba de compasión, de acompañamiento, queriendo cubrir justamente todas estas expectativas que el miedo es estas expectativas irracionales, ¿no? Entonces, bueno, Ronnie, ¿cómo andas? Pues ahorita hablando de las expectativas, ahorita que decía Goretti esta parte de me creo expectativas falsas. Yo todo el tiempo o sea, todo el tiempo yo fantaseo creándome estas expectativas con la gente, ¿no? Como, o sea, por ejemplo, me llama la atención una persona, un hombre, y yo ya estoy en la fantasía de, ay, güey, imagínate yo agarrado de la mano de él y ya después como, afortunadamente el programa lo que me ha dicho es como regresa un poco a tu realidad, regresa a tu presente, porque todo el tiempo yo me voy y o sea, casi siento que soy como de las chicas que traen el vestido de novia atrás en la cajuela y que cuando veo a alguien que me gusta, yo ya me hago casándome, ¿no? Teniendo una familia como, pues eso, como lo que siempre añoré cuando era chico, ¿no? Como esta familia perfecta, ¿no? Pero afortunadamente lo que hace un programa de 12 pasos es regresarme a la realidad y voltear y decir, este no es mi presente, aceptar que fantaseo o que tengo expectativas todo el tiempo con la gente, que yo todo el tiempo le doy mis expectativas a la gente y digo, él va a poder ser un buen amigo para mí, ¿no? Entonces ya le empiezo a dar como todo el tiempo futurizar esa parte mía de fantasear y de decirme como amigo lo voy a tener o como persona, ¿no? Que me guste, como esas cosas como que uno, bueno, que en mi caso yo lo hago, ¿no? Todo el tiempo fantaseo, todo el tiempo me creo expectativas que no son válidas y lo que me hace sentir es que me hace que yo tenga sensaciones y que yo crea sensaciones y que empiecen esas sensaciones y esos sentimientos de cierta manera a hacerme a corto plazo una pequeña alegría, pero ya cuando caigo en esta realidad de voltear a decirme, no, esto no es,
pues ya cambia todo. Justo en la mañana, mi coche estaba descompuesto. Se le ponchó una llanta en un bache, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, que no es muy común. Entonces, yo, para en la noche, bueno, eso pasó en la noche, y ya me traje mi coche con la llanta ponchada, ¿no? Entonces ya lo metí al garage y ya perfecto todo. Y para yo poder dormir tranquilo, porque entonces mi cabeza todo el tiempo pues piensa más de lo que tiene que pensar, ¿no? Entonces le digo a mi esposo, ay, pues mañana me ayudas a cambiar la llanta, ¿no? Entonces en la mañana no pasó eso. Entonces yo ya me había creado una expectativa de que eso iba a pasar, y entonces de que él me iba a ayudar. Y entonces cuando él me dice, no, ya me tengo que ir, ya no puedo ayudarte, no, pues, o sea, a mí obvio eso se me cayó el cielo, ¿no? Porque yo ya estaba imaginando que él me iba a ayudar, y que este pedo, que puede ser un problema para mí, o que es un problema para mí no tener coche porque tenía cosas que hacer, pues ya se vuelve todo un caos, ¿no? Entonces ya así le reclamo y le digo, o sea, no fuera para otra persona, porque a esa otra persona sí le ayudas, y esto ya se hace todo un caos y una bola que no se puede parar. Ya después, cuando subí, como que me llegó el agua al tinaco, y como que ya dije, o sea, es que yo a él le di estas expectativas que son mías, y que yo tenía que hacerme responsable de algo que me pasó a mí, no a él, y era mi coche. Entonces ya después pues como que le bajé 2 rayas. No le pedí perdón, porque creo que todavía no estoy en ese proceso, porque sí sabía que era mi culpa, que todo este show que había armado por una expectativa que yo me había creado falsa, había sido como esta parte, bueno, justo pues esa parte en la que creo que me lleno de expectativas de todo y de todos, entonces creo que ahora lo que me pasa un poco es que con este programa, con el programa de 12 pasos en el que yo estoy, pues me ayuda un poco a clarificar esa parte, porque como que ya llegué, lo pensé más, como que fue más estructurado, que como que sabía que era mi responsabilidad, ¿no? El hecho de todo el tiempo darle la responsabilidad a otras personas, eso es donde creo que caemos en círculos de vergüenza, o en círculos de como en conflictos, ¿no? Con las otras personas. Eso es lo que yo creo que nos mantiene como con los pies en el piso y en el presente, que también es algo que es importante, porque todo el tiempo con estas expectativas que nos creamos nos vamos al futuro, ¿no? O sea, ay, pues con este chavo, no, o sea, yo todo el tiempo, a mí me pasa mucho con los hombres. Me pasa mucho con los hombres, porque cuando veo a alguien guapo, yo así de, sí, ¿no? Y volteo y digo, no, imagínate dándole un beso y así. Entonces ya uno empieza a futurizar y afortunadamente he aprendido a decir, no, es que eso no es la realidad. O sea, tú en estos momentos tienes una pareja, estás con él en una parte muy estable, están creciendo, por días, ¿no? Hay mucha comunicación, entiende muchas cosas, y si yo me siento con él, negociamos y llegamos a acuerdos, y eso hace que pasen cosas, ¿no? Y que las cosas fluyan. Hay días que no pasa eso también, ¿eh? O sea, no todo el tiempo no todo el tiempo me pasa, pero sí cada vez más es más cada vez más se controla más, también desde mi punto. Mis emociones también las controlo más, también ya las acepto, también las abrazo, porque también es importante abrazar las emociones, ¿no? Y pues no sé qué más nos quieran decir. Pues yo quería, justo lo que estaban diciendo, estaba yo pensando que en mi caso la expectativa irreal, ¿no? O irracional,
pues fue una droga, ¿no? En mi caso fue una droga porque justo lo que estás diciendo, a mí me ayuda la expectativa irreal, o me ha ayudado muchas veces a fugarme de la realidad, ¿no? A estar dopada, a estar así literal, pensando todo el tiempo en cómo me gustaría que fuera mi realidad, ¿no? Yo me acuerdo cuando era adolescente o veintitantos años, me encantaba escuchar música, cerrar los ojos y pensar que era la persona que estaba cantando, que estaba dando un concierto así bien cabrón y que estaba enfrente de mí la persona que me gustaba y que decía, no manches, cómo canta, qué rolota y así. Y me podía aventar un playlist de 12 canciones, ¿no? Y quedarme ahí fugada, ¿no? Entonces a mí la fuga, ¿no? El autoengaño, este tema de la expectativa irracional, pues para mí fue una droga el que me dio servicio durante mucho tiempo, ¿no? Porque justo algo de lo que te enseñan en estos programas de 12 pasos es cuando llegas te dicen, ¿no? Que tienes una buena noticia y una mala noticia. La buena es que vas a sentir y la mala es que vas a sentir, ¿no? Porque al final algo de lo que yo siempre he huido, pues es eso, de mis sentimientos, de mis emociones. Entonces yo siempre he agarrado la expectativa para no sentir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando me quitan la expectativa? ¿Qué pasa cuando me quitan pues esa fuga, ¿no? O ese autoengaño, pues me tengo que hacer responsable de mí, ¿no? ¿Y qué es hacerme responsable de mí? Pues hacerme responsable de mi tristeza, de mi alegría, de mis miedos, de mi enojo, de mi comida, de bañarme, de dormir mis horas adecuadas, de hacer mis actividades. Y a veces eso, en mi caso, como una persona con una enfermedad emocional, pues me cuesta trabajo, ¿no? Me cuesta mucho trabajo porque no me conozco en absoluto, y cuando llego a este tipo de terapias grupales, pues lo primero que empiezo a ver en las personas con las que estoy, pues es justo pues este espejo, ¿no? Del que están mencionando, me empiezo a espejear como en las otras personas y me empiezo a dar cuenta que hasta que empiezo a verlo en otros, empiezo a reconocerlo en mí, ¿no? Entonces a mí este tema de haber logrado, en mi caso, yo no considero que tenga ya expectativas irracionales y reales, porque a mí ya no me funcionan. Simplemente me hacen sufrir, me dan miedo, me dan ansiedad, me dan depresión, ¿no? Entonces prefiero como dejarlo en manos de algo más grande que yo y enfocarme como esta potencial realidad que a veces, pues sí, o sea, la mala noticia es que vas a sentir porque me voy a hacer cargo de mí, pero la buena noticia de sentir es que empiezo a disfrutar más como de esta vida, ¿no? De esta realidad. Ahorita, escuchándolos, se me venía una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre sueños, expectativas y objetivos? ¿Alguien se avienta? No sé, en mi caso, bueno, yo voy a decir lo que yo creo. En mi caso, un sueño, que como lo decía al inicio cuando empecé a hablar, o sea, tener un sueño, tener una fantasía y tener una expectativa, pues no está mal. O sea, de hecho creo que van pues muy hilados de la mano, ¿no? Simplemente creo que van pasando por diferentes procesos, ¿no? O sea, un sueño para mí puede ser, yo quiero hacer un triatlón, ¿no? Yo que hacía triatlones, ¿no? Es un sueño, tengo un sueño de hacer un triatlón, ¿no? Una fantasía es haber empezado a hacer ejercicio y decir, a mí me gustaría hacer ese triatlón, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estoy haciendo un entrenamiento para llegar a esa fantasía, ¿no? Y una expectativa sería, en ese triatlón quiero hacer 5 horas, ¿no? Pero ya estoy cada vez acercándome más al tema, o al hecho, o a lo que voy, ¿no? Eso para mí sería una expectativa completamente real, porque tengo la capacidad, porque tengo el cuerpo completo, porque tengo tiempo, porque tengo la dedicación, porque tengo el entrenamiento, el entrenador, la bicicleta, lo que sea, ¿no? Y en el caso irreal o en el caso nocivo, vamos a decirlo así, un sueño para mí sería, vamos a decirlo así, ¿no? Mi sueño es que mi marido ya no tome, ¿no? Mi fantasía es que mi marido se dé cuenta que yo lo amo tanto que no necesita el alcohol. Y mi expectativa es, mi amor lo va a cambiar, ¿no? O sea, cómo voy hilando un sueño, una fantasía, una expectativa insana. Y te digo, o sea, de los dos lados no está mal tener expectativas, ¿no? O sea, en mi caso, mi realidad se tuerce cuando empiezo a tener las expectativas desde mi ego enfermo, ¿no? O desde mis miedos o desde mis necesidades, ¿no? Entonces creo que ahí es donde al menos yo así lo veo, cómo puedo diferenciar cuando puedo tener expectativas, sueños y fantasías sanos que me pueden llevar a una realidad bonita, y cómo puedo yo desvirtuar esa realidad cuando empiezo a pensar o a querer tener esos sueños, esas fantasías y esas expectativas, pues con base en todas estas necesidades, carencias, miedos y todo ese tipo de cosas. Así que lo veo yo. Ronnie. Ay, pues yo no sé, yo creo que estoy un poco... O sea, ahorita que decías esta parte de diferenciar entre sueños,
fantasías, expectativas y objetivos, se me viene a la mente algo. O sea, yo todo el tiempo, hace mucho tiempo, quería, quiero estudiar para ser constelador. Y ese es mi sueño. O sea, porque justo en estos días fui a un taller de constelaciones. Y me gusta mucho porque suelo ser como... Yo soy muy distraído en todos los aspectos. Entonces, es muy chistoso porque eso que me gusta, yo sí me concentro perfectamente y veo todo. O sea, está bien padre y me gusta. Entonces, creo que en esta parte de verlo como un sueño, o sea, sí lo veo como algo que puede ser tangible, ¿no? O sea, algo que se puede hacer. O sea, este sueño es un sueño más tangible, sí se puede cumplir. O sea, son cosas como más, pues más reales, ¿no? No es como esta parte de fantasear, porque creo que el fantasear me lleva a mí puede ser horas. Hace rato lo decían, como horas en evadir, ¿no? Y creo que el fantasear eso a mí me hace, ¿no? Me hace que todo el tiempo me evada y que no asuma mis responsabilidades. Y el hecho de este sueño que yo tengo, yo sí lo puedo cumplir como objetivo, siempre y cuando lo empiece a trabajar y empiece a realizarlo, ¿no? Entonces, para mí sí es importante como tener sueños y como hace rato lo decían, expectativas reales de las cosas que sí puedo lograr, ¿no? No fantasear, porque creo que el hecho, en mi caso, en mi enfermedad, el hecho de fantasear me lleva a no concretar nada, pero el hecho o sea, puse un sueño como muy tangible, eso sí lo puedo hacer. Entonces, creo que ahora ya puedo diferenciar entre fantasear, expectativas falsas, expectativas reales. También un poco en el aquí y en el ahora, qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer. Y eso, ¿no? Justo tuvimos que hacer un break en este podcast. Y surgió la misma pregunta, ¿no? Le entregamos unas expectativas a alguien que no las puede cumplir porque son mis expectativas, no son las expectativas de la otra persona. Entonces, creo que el hecho de que lo hayamos visto como así, nos queda muy claro que también, pues también uno puede poner expectativas, pero no en personas, sino en uno mismo, ¿no? Y como caminar esa parte. Y algo que yo sí pueda hacer, ¿no? Como más tangible, menos fantasioso. Yo sí creo que se puede hacer. O sea, que sí hay como estas tres diferenciaciones, pero sí lo puede uno hacer, yo pienso. Sí, esta parte de poder diferenciar en mi diario vivir cuáles son las expectativas, cuál es mi realidad, cuál es un objetivo y cuál es un sueño. A mí me da como una paz el poder transitarlos, ¿no? Porque muchas veces, hace rato estaba recordando como cuál fue mi primera expectativa en mi vida, ¿no? Y fue querer cambiar mi situación familiar, es decir, que mi papá estuviera en la casa y que fuera una familia Kellogg's. Entonces, esa es mi primera expectativa que yo tengo o que yo recuerdo. ¿Y cuántos años duré aferrada a esa idealización de una familia ideal? Por esas expectativas que yo tenía, ¿no? Finalmente, hace muchos años, eran pocas personas dentro de mi escuela con padres divorciados, ¿no? Entonces, el poder estar como con mis padres juntos, pues fue una expectativa que yo creé. Entonces, bueno, vámonos a las herramientas. ¿Qué usamos para poder transitar las expectativas irracionales? Goretti. Pues, en mi caso, yo creo que la clave es la aceptación, ¿no? O sea, justo ahorita lo que estabas diciendo de las expectativas de cuando uno es niño, de cuando uno es adolescente o inclusive cuando uno es adulto, ¿no? O sea, yo creo que la aceptación es clave. En mi caso, pues he tenido que trabajar mucho esta aceptación de
que mi mamá es mi mamá, mi papá es mi papá, o sea, toda la situación que he vivido, ¿no? Y creo que empiezo a verlos desde un lado más amoroso a mi familia. He dejado como de juzgarlos, ¿no? Porque parte de mi locura o de mi mal emocional es pensar que todos están mal menos yo, ¿no? Que nadie me quiso como me debieron de haber querido, que nadie me dio lo que según yo me debían de haber dado, ¿no? Y conforme he ido creciendo, pues me he dado cuenta que la gente hace lo que puede, ¿no? Y que yo no nací con un instructivo y que mis papás hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron y al final pues lo hicieron bien, ¿no? Y a lo largo de mi vida pues aceptar, pues ir aceptando que todo lo que está hoy en mi vida es un reflejo de mi interior, ¿no? O sea, a mí una vez una persona me decía, ¿quieres cambiar tu exterior? Cambia tu interior, ¿no? Entonces empezar a descubrir que el trabajo más fuerte que yo he tenido que hacer ha sido cambiar mi interior, ¿no? Entonces, que el reflejo de mis amigos, que mis amigos son un reflejo de mí, que mi pareja es mi espejo, que todas las personas estamos unidas por un hilo, ¿no? Y que al final lo único que está en mis manos, ¿no? Es cambiar mi interior, ¿no? Entonces creo que la herramienta para mí que más me ha funcionado, pues ha sido trabajar la aceptación. Ronnie. Yo creo que algo que es importante que me pasó a mí es como hace en la mañana que me creé unas expectativas falsas y más allá de como que creo que las expectativas que yo me creé eran para yo no hacerme responsable de algo que es mi responsabilidad. Entonces, el saber diferenciarlo y tener unos minutos para reflexionar es algo como básico, porque a mí, o sea, yo sí se la armé de pedo en el estacionamiento a mi pareja y así, ¿no? Así, lo descuarticé y ya me subí y en el elevador como que mi poder superior como que me dijo, no, o sea, no estás haciendo lo correcto, porque ya la mente es muy maquiavélica. Y entonces yo lo voy a bloquear, maldito, porque no me ayudó. Entonces, creo que es algo de lo que uno hace, como que, entonces ya como que al final como que uno tiene estos segundos o minutos de reflexión, y ya cuando yo entré de nuevo aquí, como que me di cuenta que él no tiene nada que ver en esto, ¿no? Es justo hace unos minutos también nos pasó con la pizza y las expectativas que habíamos creado, porque pareciéramos que iba a ser perfecto todo, pero no fue perfecto. Entonces también es un poco el hecho de aceptarlo y soltarlo, ¿no? Porque creo que uno tiene que admitir que son mis expectativas, y creo que cuando uno trabaja en uno, yo creo que sí son válidas esas expectativas. Porque creo que la diferencia entre las expectativas que uno le pone a las personas y mis expectativas, yo sí las puedo cumplir. O sea, obvio si son reales, ¿no? Porque uno luego se crea, pues, fantasías que no van fuera de la realidad, ¿no? Entonces, creo que es un poco eso, tener unos minutos de reflexión y saber en qué posición uno está, ¿no? Y deslindar a todas las personas de responsabilizar de expectativas creadas por uno en la mente. Eso es lo único que yo. Gracias, Ronnie. Goretti, ¿algo con lo que quieras cerrar? Pues quisiera cerrar como diciendo que tener miedo no está mal, tener expectativas tampoco está mal, es sano, ¿no? Es completamente normal tener expectativas, tener miedos, tener ilusiones, fantasear, ilusionarse, soñar, es completamente normal. Lo complicado empieza a ser cuando esos sueños, esas expectativas, esos miedos te empiezan a paralizar, ¿no? Y entonces decides vivir más en tus fantasías y hacer castillos en el aire y habitarlos, que vivir en la realidad, ¿no? Entonces creo que ahí es la diferencia cuando ya hay un problema que es necesario atender, cuando te empiezas a desconectar de lo que realmente pues, es la vida, ¿no? Pero mientras puedas seguir soñando, sintiendo, amando, fantaseando, teniendo expectativa, sonriéndole a la vida y realmente amar la vida, ¿no? Creo que no tiene absolutamente nada de malo hacerlo, siempre y cuando pues, no te paralice la fantasía. Gracias. ¿Eso qué fue? Que tú. ¿Algo con lo que quieras cerrar, Ronnie? Bueno, yo nada más lo único que puedo decir es que está padre
Algo de lo que ahorita mencionaba también Goretti y que me lleva a una reflexión es como yo creo que también uno puede escribir. Es una herramienta muy importante el hecho de escribir uno y empezar a bajar muchas veces expectativas, fantasías, ¿no? Como hacer una tablita y poder un poco desmenuzar, porque la mente nos lleva nos lleva por caminos oscuros o por muchos caminos claros, ¿no? Entonces el hecho yo sí creo que de crear una lista de expectativas, de fantasías, de objetivos, como un poco delimitar esa parte que uno a veces no lo puede vislumbrar si lo tiene en la mente y lo puede uno concretar más escribiéndolo. Y yo creo que ahí ya uno se va a poder decir, no, esto es una tontería lo que estaba pensando, o mira, está padre esto, ¿no? O no, esto no es válido, ¿no? Y pues, delimitar esas partes y yo creo que pues uno sí puede, ¿no? Como hacerlo, ejercicios pequeños que te sacan, no sé, 10 minutos, 5 minutos, poder detenernos y examinar. Yo creo que sí, siempre es importante el hecho de recapacitar y concientizar y meditar, ¿no? Como esa parte. Gracias, Ronnie. Y de mi parte, el compartirlo, el hablarlo, el poder expresarlo con otro ser humano me permite delatar mi mente y aterrizar. ¿Qué es real? ¿Qué no es real? ¿Qué es expectativa malsana, por llamarla así? ¿Y cuál es una expectativa que me permite avanzar hacia mi recuperación? Es decir, hacia un autoconocimiento y hacia un amor propio. Entonces, bueno, pues qué bonito episodio y agradecerte, Goretti, tu participación y ojalá se repita nuevamente. Gracias a ustedes y aquí estamos a la hora. Ronnie, ¿nos invitas? Pues los invitamos a nuestras redes que están aquí abajito, que se suscriban, que le den clic a la campanita, que nos den like, que también nos comenten. Es muy importante los comentarios que nos escriben para nosotros poder escucharlos, verlos, leerlos y tener un acercamiento más con ustedes. Pero bueno, por mi parte me despido agradeciendo a Goretti que haya estado en este podcast, que me siento muy halagado que ella nos haya acompañado y agradecido principalmente. Gracias, nos vemos en el próximo capítulo. Gracias, hasta el siguiente episodio.